Listo, chicos. Bueno, en ese caso, pues les mencionaba la situación el tití cabeza dorada, ¿sí? También en Colombia tenemos el tití cabeza de algodón. No sé si hace como unos 5 años ustedes escucharon que eh, en ese, hace que como unos, sí, sí, unos 5 años, para las selvas, bueno, para los bosques más bien de Antioquia, se promovió un proyecto de conservación de este tití, del tití cabeza de algodón. Y se promovió este proyecto porque pues por el mismo proceso de deforestación de las selvas, en este caso de Antioquia, de las selvas no, de los bosques antioqueños, en ese caso se estaba perdiendo mucho este animalito, se estaba viendo, se estaba desapareciendo. Y pues este tití, cabeza de algodón, también es sumamente importante porque cumple la misma función que este. Es un dispersor de semillas, es un reforestador del bosque, como les digo, de esos árboles que él se encarga de reforestar o de ir plantando a través de sus heces, pues van a continuar existiendo otras especies, ¿sí? Entonces, por eso, a partir de la funcionalidad de cada una de esas especies clave o esas especies esas especies bandera, perdón, pues muchos gestores, ¿cierto? Muchas personas que les interesa la conservación ambiental, pues aprovechan estos atributos carismáticos, ¿cierto? Por ser tan tiernitos, por ser como tipo muñequito que uno los quisiera coger y acariciar, ¿cierto? Por ser animales tan carismáticos y tan bonitos, se aprovecha su imagen, ¿sí? Y se toman más bien como símbolo de protección, ¿sí? En ese caso, eh, ¿cómo así, Juliana? ¿O a qué te refieres con el que sea endémico del Pacífico? Sí, es por el hecho de yo mencionar los bosques antioqueños. Recuerda que hay una parte de Antioquia que es el Urabá antioqueño, básicamente. ¿Sí me están escuchando, chicos? Que veo que la conexión está rarita. Bueno, supongo que sí me están escuchando. En el Urabá antioqueño es una zona muy selvática y Profe, pues, sí, dime. Dime. en una preguntita, por ejemplo, si una de estas especies llega a afectar, por decir, al ser humano, digamos, en el caso del Putumayo, lo que pasaba con el oso de anteojos, que Ujú, estaba afectando al sector ganadero, ujú, mm, ¿qué se puede hacer? Porque pues los ganaderos optaron como por tratar de cazar, pero Corpo Amazonía no los dejó. ujú, Entonces, sabiendo que pues pues un aporte muy importante para lo de los ecosistemas. ujú. Entonces, pues sí, esa es mi pregunta. O sea, ¿qué se puede hacer para que esta especie no sea atacada, pero tampoco sea atacada la producción del ser humano? Ujú. Sí, claro. En ese caso, pues ese momento me interesé mucho y me puse a leer. Y lo que pude entender es que estaba sucediendo un proceso de minería ilegal en los bosques o en los páramos donde habita este osito, ¿sí? ¿Qué sucedió? Que pues al verse degradado el ecosistema de este oso, pues se perdió el alimento que él pues necesitaba para poder sobrevivir y lo que hace un ladrón cuando tiene hambre, ¿cierto? Tenía hambre, tuvo que venir a buscar otro alimento para poder sobrevivir, para poder suplir sus necesidades de consumo energético. ¿Sí? En ese caso, pues toca ver cuál es el ecosistema que se está viendo afectado, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Y hacer un proyecto de restauración de ese ecosistema, de tal manera que se promueva que ese osito o que el oso de anteojos en este caso vuelva a ese ecosistema, consuma los animales que hay allá y no venga hasta acá a afectar el sector ganadero, ¿sí? En ese caso, lo que tocaría hacer es un proyecto de investigación de saber por qué el oso está viniendo a cazar.
¿sí? Cuando se entienda ese por qué, seguramente pues va a ser ese ecosistema donde él vive se está viendo degradado, no tiene alimento y tiene que venir, en palabras más coloquiales, a robar alimento, ¿cierto? Para poder sobrevivir. En ese caso sería eso. ¿Sí respondo tu pregunta? Sí, profe. Vale. Bueno, entonces, propio del Chocó, bueno, pues de lo que yo había investigado, este tití es propio del Urabá antioqueño. Recuerden que el Urabá antioqueño queda muy cerca al Chocó y yo ya les, bueno, ustedes no, a los que veían ecología conmigo el semestre pasado ya les he dicho que los ecosistemas, ¿cierto? Son como un degradé, ¿sí? No quiere decir que en el Chocó solamente haya selva y que en Antioquia solamente haya bosques, no, sino que los ecosistemas van como en un degradé y seguramente este tití, ¿sí? Se encuentra tanto en el Chocó como como en Antioquia, ¿sí? Recuerden la geografía del departamento antioqueño y la geografía del departamento chocuano, ¿cierto? Que en general ambos tienen como una partecita llegando hacia Panamá, ¿cierto? En este caso hay muchas selvas, hay muchos bosques en estos lugares y allí es donde habita este tití, ¿sí? No es que solamente, eso no quiere decir que solamente sea del Chocó o que solo viva en el Chocó, seguramente vivirá en el Chocó, ¿sí? Pero también vivirá en Antioquia. Además que en Antioquia fue donde se promovió este proceso de conservación de esta especie, ¿sí? En el Chocó no, pues bien saben que el Chocó es uno de los departamentos más abandonados del país, allá no se prácticamente que no se interesa el país por conservar, por preservar, por cuidar la gente de allá, los animales de allá, ¿sí? Entonces, de lo que yo consulté, este proceso había sucedido en Antioquia, ¿sí? Y se había aprovechado la imagen de este tití, pues para fomentar en nosotros los colombianos como esa sensibilización, pobrecito el tití, cuidemos el tití, y pues de alguna manera sí se logró, digamos, conservar esta especie. Hoy en día, la verdad, no sé cómo es que esté la situación, pero yo supongo que el proyecto no volvió a sonar, yo supongo que en algún momento el proyecto acabaría y pues quién sabe cómo esté la situación allá con todo esto del narcotráfico, y toda esta violencia que estamos viviendo hoy en día y que pues hemos venido viviendo desde hace como 50 años, ¿sí? Si alguien es curioso pues, y me quiere contar qué está pasando con este tití, le agradezco busque y me cuente, ¿sí? Y pues con el fin, esto se hace con el fin de conseguir apoyo económico, ¿cierto? Apoyo político por parte de pues los gobiernos de turno, apoyo de la misma gente del común, ¿sí? Pues para promover estos procesos de conservación, estos proyectos de conservación. Y pues en ese caso, como pues se necesita plata, se necesita estudios, se necesita gente, pues necesitamos pagarle a todas las personas que contribuyan a este proceso. Por eso se necesita todo ese apoyo político, social, público, privado, ¿sí? Y pues esto va a ayudar a salvaguardar esas especies clave o esas especies bandera, ¿sí? Y pues va a ayudar a conservar a otras especies menos atractivas, como en el caso, no sé, de las serpientes, que las serpientes son importantísimas para los ecosistemas, pero mucha gente no las quiere por el simple hecho de ser serpiente y de que siempre se ha catalogado como un animal venenoso, un animal malo, un animal dañino, sin saber las verdaderas funciones de ese animal en el ecosistema, ¿sí? Y pues estas especies en general se van a usar para ayudar a seleccionar ciertas ubicaciones estratégicas que contengan ciertos ecosistemas que puedan convertirse en reservas potenciales o puedan convertirse en lugares de protección natural, ¿sí? Y pues a encontrar un tamaño que sea mínimo, ¿cierto?, de estas áreas para permitir determinar la composición, la estructura de estos ecosistemas a partir de estas especies clave, ¿sí? En ese caso, eso es lo importante del el caso de las redes tróficas, ¿cierto? En este caso, supongamos que esta sea el ratón sea la especie clave de de este organismito, ¿cierto? Y pues eso sería pues básicamente lo que es la función de esa especie clave. Entonces, si este ratón, estoy inventando, ¿no? Fuera la especie clave
y se extinguiera esta especie, entonces las otras que dependen de él también se extinguirían o por lo menos se verían afectadas, ¿sí? Y al verse afectadas, pues la misma funcionalidad del ecosistema va a verse dañada, ¿sí? Acá les traigo un ejemplo de pues una especie clave, ¿sí? De acuerdo a lo que ya les dije, si yo les pongo este gráfico en el parcial y les digo, dígame, ¿cuál es la especie clave de ese ecosistema? ¿Cuál dirían ustedes y por qué? Revisen quién depende de quién, ¿sí? ¿Quién se come aquí?